Hola a todos. Hoy es jueves, 26 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Andrei Martyanov, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Andrei. Un placer. Andrei, déjame empezar con una de las últimas noticias sobre un nuevo caza, un F-18, que fue derribado por el sistema de defensa aérea iraní. Aquí tienes las imágenes de eso. Sí. Parece, Andrei, que más tarde, en algún lugar sobre el océano, simplemente se estrelló. El caza cayó al mar. No sé qué pasó. Pero según los medios iraníes, el impacto fue causado por uno de esos sistemas de defensa aérea portátiles. Yeah, it's manpads. Yeah, most likely it's Sí, son Manpads. Sí, lo más probable es que sean versiones más antiguas del Strela. Pero de nuevo, hay que entender que normalmente no buscan una destrucción cinética directa. Tienen una ojiva y el sistema de guiado es de búsqueda infrarroja. Así que básicamente se bloquea en la parte más caliente del avión, las toberas de escape del motor. Ahí es donde se ve la metralla. Puede parecer desde la distancia que no ha pasado nada, pero en realidad crea muchos agujeros por decir sí en el fuselaje. Y obviamente pueden ir sistema críticos. it can damage obviously critical systems. So F-18 is not the type of aircraft which can. Así que el F-18 no es el tipo de avión que pueda soportar este tipo de castigo y seguir operando. Y por supuesto, el A-10 Warthog, por ejemplo, es lento pero muy resistente. Puede aguantar mucho castigo, créeme. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Su-25 ruso, al que la OTAN llama Frogfoot. Pero, obviamente, con los misiles más nuevos, creo que este era uno más antiguo, los misiles más recientes, especialmente el Igla y por supuesto el Verba, que es el más moderno, pueden derribar prácticamente cualquier cosa. Así que no sé qué está pasando con respecto a los Manpads, pero estoy absolutamente seguro de que Irán tiene muchísimos suficientes para resistir durante años, quizá. Y no sabemos qué proporcionan Rusia y China. So, and we don't know what Russia and China provide, but today Mr. Pezeshkian, the president, Pero hoy, el señor Pezeshkian, el presidente, expresó su gratitud a Rusia por respaldar a Irán. Así que es como, oh, vale, quién sabe. Pero sí, cualquiera que piense que Estados Unidos puede operar apoyo aéreo cercano en o cerca de Irán, bueno, los Manpads están allí y derribarán prácticamente la mayoría de los aviones que intenten hacerlo. Eso es lo que estamos viendo. Y no es la primera vez, ni será la última. Especialmente si deciden poner tropas sobre el terreno. Aunque después del artículo de hoy en The New York Times que ya publiqué en mi blog, diciendo que el ejército estadounidense ahora combate de forma remota, trabaja de forma remota, nunca había oído algo así. ¿De acuerdo? works remotely. Never heard anything like this. Okay. ¿Qué significa eso, Andrei? No lo sé. No, I said that it's beyond. It defies. Dije que eso desafía, como afirmó Karl Marx. Ya sabes, la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Estamos más allá de la farsa. Estamos en un estado de ni siquiera sé qué es. Es básicamente un panóptico completo. Trabajar a distancia, sí, redistribuir un batallón de caballería desde el sótano o el subsuelo del Hilton de los EIU al Sheraton de Kuwait, quiero decir, no lo sé. Hay cosas que desafían cualquier tipo de sentido común, por no hablar del sentido común militar. Y desde luego, la visión profesional militar de la guerra. Pero eso en realidad es una indicación de lo mal que Estados Unidos e Israel lo están perdiendo. Y de hecho, lo están perdiendo de forma catastrófica. Losing it, and they're losing it catastrophically, actually. Andrei, en los últimos 2 o 3 días hemos tenido a Donald Trump hablando varias veces sobre cómo está la situación. Pero en lugar de poner ese clip de Donald Trump mencionando lo bien que está ganando, tengo un video especial
que muestra cómo Donald Trump está ganando drásticamente en todo. Aquí está el video. Yeah. Vamos a ganar tanto que puede que incluso os canséis de ganar. Diréis, por favor, es demasiado ganar. No podemos soportarlo más, señor presidente. Es demasiado. Y yo diré, no, no lo es. Tenemos que seguir ganando. Está literalmente diciendo lo mismo ahora cuando se trata de... Yeah, I mean, he is, I don't know. Sí, quiero decir, él está, no sé en qué estado mental se encuentra. Definitivamente no es saludable. Definitivamente no es saludable. Y cuando miras especialmente a su ministro de guerra, el secretario de guerra Pete Hegseth, ese tipo realmente necesita recibir, ya sabes, un tratamiento serio con todo tipo de pastillas fuertes para poder ponerse en forma. Porque ellos saben que es una catástrofe para Estados Unidos. Algunos dicen que es un momento tipo Suez. Bueno, el momento de Suez ni siquiera transmite la magnitud de la catástrofe histórica que ya ha comenzado. Irán está básicamente leyendo los últimos ritos del globalismo, tal como existía antes. Y sí, ya podemos decir que lo más aterrador para Washington ha ocurrido. Es el fin del periodo del petrodólar. Se acabó. No es como decir, oh sí, se acabó, está llegando. Sabíamos que iba a llegar. Pero esto es como, ya está. Aquí lo tienes. Esto es de facto. Y ahora el jurado, esencialmente porque todo el mundo intenta comprar petróleo con yuanes, algunos compran petróleo con rublos en otras monedas nacionales. Y sí, lo último que oí fue lo de España, a la que se le permitió pasar por el estrecho de Hormuz. Así que, obviamente sabíamos que los chinos y los rusos navegaban sin problema, y son grandes aliados de Irán, como todos sabemos. Luego, de repente India, ya sabes, lo que haya pasado entre India e Irán, y ahora España se les ha unido. Así que España es un tipo rico en Europa, ya sabes, petróleo y lo que sea. Pero sí, es una situación catastrófica para Trump. Y lo único que puede hacer ahora es manipular, y ni siquiera los mercados reales. No manipula. No entienden a Trump ni a esa gente en Washington. No entienden lo que es la economía real. Operan desde el punto de vista de ganar dinero mediante la especulación en Wall Street. Ya sabes, esa gente con cosas de papel ficticias, oro de papel, petróleo de papel, gas de papel, lo que sea. Es inútil. Quiero decir, la realidad sigue siendo que, según leí hoy, el petróleo físico real se está vendiendo hasta $170 por barril. Y sí, intentó manipularlo ayer, miente todo el tiempo. Necesita, bueno, sus amigos de Wall Street ganaron algo de dinero, y ya sabes, de alguna manera intentaron mantener el mercado estable. Pero no puede. Incluso hoy siguió subiendo, y seguirá subiendo. Y no puedes explicarles esto a las personas de allí que crecieron pensando que Wall Street es la economía real, que ganar dinero de algún modo está desvinculado del producto real. Y aquí estamos, e Irán lo demostró. Y eso es todo. La gente ya no va a comprar petróleo en dólares. Sabes, el mayor vasallo de Estados Unidos en el sudeste asiático, Filipinas, que básicamente lame las botas de los estadounidenses, ahora está hablando con Rusia. Necesitan energía de Rusia, y adivina qué. Los rusos dirán, vale, si puedes pagar en dólares, de acuerdo, pero hay rublos, hay yuanes. Aceptamos yuanes, está bien, rublos, bien. Así que todo el mundo de Trump, se le está desmoronando. Y definitivamente no está en mental saludable. Andrei, toda la agenda, ya sabes, por parte de la administración Trump cuando empezaron esta guerra, se basaba básicamente en el poder aéreo y la marina. Y entrar con poder aéreo, hasta ahora, por lo que hemos visto, varios cazas fueron derribados o alcanzados por el sistema de defensa aérea iraní, lo cual resulta costoso para Estados Unidos. Sí, y la marina está muy lejos de la costa iraní. El Gerald Ford ya no está operativo. El Abraham Lincoln está lejos de la costa iraní. ¿Cómo ves la situación en estos dos frentes, con estas dos herramientas en manos del ejército estadounidense contra Irán? I wrote 4 books about it.
He escrito 4 libros sobre esto, que Estados Unidos no sabe lo que es una guerra real. Ni siquiera hablo del público estadounidense, que es absolutamente ajeno a lo que significa una guerra real, porque el país vive separado del mundo por 2 océanos y nunca la ha experimentado. Y no me refiero a ese argumento ridículo de, oh sí, tuvimos una guerra civil. No es nada comparado con lo que ocurre en el resto del mundo. Lo mismo se aplica al ejército estadounidense. No se puede explicar esto a unas fuerzas armadas cuya base cultural y doctrinal es la de una fuerza expedicionaria. No entienden las operaciones terrestres reales, operaciones combinadas a gran escala contra un enemigo capaz. Estados Unidos no ha combatido contra un enemigo capaz desde Vietnam. Quiero decir, derrotar al, ya sabes, semianalfabeto y corrupto ejército de Saddam, o a las poderosas fuerzas aéreas de los talibanes, junto con su poderosa defensa antiaérea talibán, sí, se colocaron con su propia mercancía. Pero la realidad es que todas esas ideas que se han inculcado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el ámbito terrestre por los generales del Blitzkrieg, que en esencia redactaron las doctrinas para la OTAN, todos esos generales nazis y de la Wehrmacht, desde Erich von Manstein hasta Hauser y otros, fueron empleados oficialmente por el ejército estadounidense. Y así existe esta doctrina, ya sabes, según la cual, cada 5 años más o menos, la Marina de los Estados Unidos, que es una marina gloriosa con una historia increíble, obviamente una demostración de valor y profesionalidad, así que Estados Unidos no tiene ningún motivo para no sentirse orgulloso de su gran armada. Pero el problema es que una vez más, la vida ha cambiado muchísimo. Y esas doctrinas, toda clase de modificaciones de la Blitzkrieg y del poder aéreo, también han cambiado. La experiencia que obtuvieron en el teatro europeo de la guerra, e incluso en Vietnam, ya sabes, sobre el poder aéreo, no es una experiencia real en el sentido de que no refleja el combate contra una nación capaz, grande y preparada para contraatacar. Y es, ya sabes, batalla aire-tierra, batalla aire-mar, y por supuesto los conceptos desde el mar. Todas esas operaciones anfibias. Todo eso está muy bien para los países del tercer mundo, perdón por la expresión, agujeros de mierda, con poblaciones y fuerzas armadas que no saben disparar recto. Irán no es un país del tercer mundo, en realidad, y eso es lo que mucha gente no entiende. Tiene una enorme capacidad industrial y un complejo militar industrial. Posee un ejército bastante competente, y si te fijas ahora en la mayoría de los dirigentes iraníes, y no hablo del IRGC, hablo de la gente corriente, muchos de ellos son veteranos de combate. Pasaron por la guerra entre Irán e Irak, y en aquella época Irak contaba con el apoyo de todo el mundo, desde la Unión Soviética hasta Estados Unidos y Europa. Y aún así, Irán resistió. Entonces, ¿qué puedo decir? Quiero decir, estas son personas de un nivel intelectual completamente diferente, con una visión espiritual distinta de la guerra. Miras esto. Payasos como Kellogg o quien sea. Esos generales estadounidenses que perdieron todas las guerras en las que participaron, no aprenden, no entienden lo que realmente está ocurriendo. Evidentemente, no tienen lo que se llama un órgano moral, espiritual e intelectual. Hay un conjunto de herramientas, como bien has dicho, que les permite ver más allá de las apariencias. Porque obviamente el ejército de los Estados Unidos cuenta con personas valientes, audaces y competentes. Pero cualquiera te dirá, puedes preguntarle a Danny Davis, puedes preguntarle a Doug McGregor, que una vez que llegas al rango de coronel y asciendes a general, lo único que necesitas saber es cómo ser político. Como ya sabes, lamer botas. Y eso es lo que hacen. No progresas como profesional militar ni como líder de combate, porque nadie necesita eso. Sabes, en Washington, D.C., saben que en realidad nadie quiere atacarlos, ¿de acuerdo? Así que hay un ambiente relajado en muchos aspectos. Y como resultado, toda la competencia que Estados Unidos tenía en términos de operaciones, tecnología militar y doctrina,
especialmente las doctrinas de combate, está obsoleta. Y de nuevo, hace 9 años escribí mi primer libro, Perdiendo la supremacía militar, donde ya afirmaba eso. Hace 9 años dije que todo era falso, básicamente. Ya sabes, estaba enormemente sobrevalorado, enormemente sobrerepresentado. Tienes a Hollywood, básicamente Hollywood, que es la máquina de propaganda del ejército estadounidense. Which is the propaganda machine for the US military, but reality is a table of equipment organization. Pero la realidad es que la tabla de organización y equipo, el TOE, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos simplemente no está diseñada para librar una guerra real. Así de simple. Es obsoleta. Está anclada en finales de los años 80 y principios de los 90. Y ahora, cuando uno observa todo lo que está ocurriendo, incluido lo que pasa en Israel, que está siendo golpeado, reducido a escombros, acabo de mostrar esa entrevista en la televisión israelí, donde el alcalde de Margalit, que fue prácticamente arrasada por las fuerzas iraníes y de Hezbollah, lloraba en directo en televisión diciendo: Bibi, mándanos ayuda. Pues bien, no hay ayuda. Ese es el problema. No entienden que eso es todo. Estados Unidos, junto con la OTAN, ha sido desmilitarizado durante los últimos 4 años durante la operación militar especial. Y de repente, aquí estamos. No pueden sostener nada. No pueden mantener operaciones. No pueden reunir la fuerza necesaria, digamos, para luchar contra Irán, para realmente invadir Irán y lograr algún tipo de objetivo político a la escala de un cambio de régimen. Ya sabes, para derrocar al ayatolá y cosas por el estilo. Bueno, necesitáis unos millones de personas. ¿Puede Estados Unidos proporcionar ese ejército? No, no puede. Y de todos modos sería un ejército vacío. Sí. De hecho, en el Canal 13 en hebreo mencionaron que el jefe del Estado Mayor advirtió anoche en el gabinete que el ejército israelí está al borde de colapsar desde dentro, porque dijo: ya sabes, el ejército no puede sostenerlo. No es. Andrei, ¿qué está pasando ahora mismo? Los israelíes literalmente ya no están luchando contra los iraníes. De alguna manera, Estados Unidos sí consiguieron lo que querían. Están utilizando a Estados Unidos como una fuerza mercenaria contra Irán. Es increíble. Sí, Estados Unidos no tiene soberanía en su política exterior. Está controlado desde Tel Aviv. Básicamente, podemos sentarnos aquí y especular sobre lo que sea. Obviamente, podrían estar usando los archivos de Epstein para, básicamente matar políticamente a Trump. Ahora es un cadáver político, en proceso de descomposición. Así que probablemente podamos observar una catástrofe para el Partido Republicano, y con buenas razones. Ya sabes, este sistema bipartidista es una basura. No funciona y es completamente corrupto. Y entonces, cuando miras a esos fanáticos del Partido Republicano, la mayoría de los cuales apoyan a Israel, ¿qué puedo decir? Bueno, ya veremos qué traen las elecciones de mitad de mandato. Pero J.D. Vance puede ir olvidándose de su presidencia, ya sabes, de su oportunidad de llegar a la presidencia. Y sí, la llamada maquinaria política estadounidense simplemente ha dejado de funcionar. Y eso es todo. ¿Y qué puedo decir? Se acabó. Estados Unidos fue, primero, un hegemón autoproclamado. Ya sabes, obviamente tuvo una muy buena racha a partir de 1941, cuando se habían superado las consecuencias de la Gran Depresión. Estados Unidos pasó, en 1941, en 4 meses creo, de más del 25% de desempleo al pleno empleo. ¿Te lo puedes imaginar? Bueno, por eso a muchos de ellos les encanta la guerra. Creen que todavía es la Segunda Guerra Mundial. No lo es. Es 2026 y las cosas han cambiado drásticamente, sobre todo en el ámbito tecnológico. Y ahora, cuando se ven golpeados por esto, es simplemente, otra vez, hoy leí este artículo del New York Times, y es como, el ejército estadounidense, ahora las fuerzas terrestres trabajando a distancia. No sé, no tengo palabras para describirlo, ¿de acuerdo? Son estos expertos militares los que escriben estos artículos, porque parecen tener mucha visión.
Tenemos que aceptarlo. Realmente saben mucho sobre lo que ocurre dentro del sistema. I don't know. I mean, whoever wrote, I can look it up. I mean, not on No lo sé. Quiero decir, quien quiera que lo haya escrito, puedo buscarlo. No en este ordenador, sino en el otro, el que tiene la suscripción. Así que sí, puedo comprobar quién escribió esos artículos. Pero puedes ir y echar un vistazo. En realidad, déjame decirte, es increíble. ¿Sabes? Te deja sin palabras. Pero sí, Trump está ganando de forma tremenda. Sí. Andrei, Axios informó que el Pentágono se está preparando para un golpe final masivo en la guerra con Irán. Hablan de fuerzas terrestres, junto con una campaña de bombardeos a gran escala. Sabemos que hasta ahora, Estados Unidos ha intentado usar cazas y marines conjuntamente. En este momento están desplegando entre 12.000, digamos 20.000 soldados en el Golfo Pérsico. ¿Cómo va a ayudar eso a Estados Unidos? No, it's not going to help the United States. It's going to kill very many. No, no va a ayudar a Estados Unidos. Va a causar la muerte de muchos militares estadounidenses. Muchísimos. Una vez más, si lees cualquier publicación doctrinal del Ejército de Estados Unidos, los manuales de campaña, especialmente el de Operaciones FM-30, todo trata de abrumar al enemigo, desplegar nuestros fuegos de largo alcance. Ahora, hay que explicarles a esas personas que los fuegos de largo alcance, tal como están escritos y presentados, ya no funcionan así, porque el enemigo también tiene fuegos de largo alcance, y muy a menudo los suyos son mucho más largos. Y Estados Unidos no tiene una defensa aérea real y viable. Punto. Tan simple como eso. ¿Qué tienen? Quiero decir, fíjate bien, ¿qué es la defensa aérea de corto alcance? Ah, coges un Stryker o un Humvee, le colocas un Stinger encima. Ah, sí, tenemos SHORAD. No va a funcionar contra nada, ¿de acuerdo? It's not going to work against anything, okay? So, and it might work against some helicopter, maybe. Y podría funcionar contra un helicóptero, quizá. Pero los drones producen una firma infrarroja muy pequeña. ¿Y entonces qué tienes? Ah, los siguientes NASAMS. ¿Qué es NASAMS? Básicamente es un Frankenstein de defensa aérea. Tomas el AIM-120 AMRAAM, que es un misil aire-aire, lo conviertes en un Frankenstein, lo montas en alguna plataforma, le añades algunos sensores a esa plataforma y lo declaras un complejo de defensa aérea viable. No lo es. Quiero decir, falla la mayoría de las veces. Y de nuevo, ese es solo uno de ellos. Patriot. El Patriot ni siquiera es algo de lo que podamos hablar en serio. Sabemos que ahora Estados Unidos está exigiendo a Ucrania que devuelva lo que queda de los Patriots allí. Eso te dice todo lo que necesitas saber. ¿Y cómo van a defender sus zonas de reunión? ¿Cómo van a defender sus puntos fuertes? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De verdad piensan que pueden formar sus batallones o columnas de compañía y atacar en el terreno de Irán? Quiero decir, en serio, tengo un puente que venderles a esas personas. No saben lo que van a hacer, no tienen experiencia. No entienden cómo se puede mandar una fuerza que requiere ensamblarse, como ya he dicho. Haría falta al menos entre 1,5 millones y 2 millones de personas para entrar en un país como Irán y lograr allí algún tipo de objetivo político. ¿Cuáles serían las bajas? Serían horrendas. Vietnam parecería un paseo por el parque en comparación con esto. Y alguien finalmente dijo, sí, todo eso puede parecerse más a Gallipoli que a... Y Gallipoli, déjame decirte, en 10 meses, 56,000 muertos en combate, y hubo 130,000 o 180,000. Within 10 months, 56,000 KIAs, there were 180,000 wounded for Entente forces. Heridos por fuerzas sin talento. Casi 8,000 fueron hechos prisioneros por los turcos. Así que, si quieren ese tipo de resultado, no sé qué va a pasar en Estados Unidos. ¿Quieren restablecer el servicio militar obligatorio? Habría una revolución en este país. Y ese es todo el asunto. No hay buenas opciones. Trump nunca entendió que los rusos le estaban ofreciendo, durante aproximadamente medio año, algunas salidas en Ucrania. No lo entendió, no las aprovechó, fracasó estrepitosamente allí. Ahora está en la posición de ¿qué vas a hacer? Él siendo,
Ya sabemos quién es, sabemos quién lo controla, Israel lo controla. Necesitan una escalada. ¿Escalada con qué? La primera pregunta es, ¿con qué? ¿Tiene Estados Unidos la fuerza necesaria? Cualquier persona normal, cualquier profesional militar con mentalidad operativa diría, no la tenemos. With operational mind will say, we don't. We have not enough. We just so you need to mobilize the country. No tenemos suficiente. Así que tendrías que movilizar a todo el país. Buena suerte con eso, ya sabes. Entonces, ¿qué hacen? Quieren cometer un crimen de guerra contra sus propias tropas, enviar a los chicos a la isla de Keshem o a Karg y pensar que pueden mantener un pedazo de tierra. Estarían muriendo cada día en grandes cantidades. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Es la administración Trump. Bueno, en realidad no Trump. Es la administración Netanyahu, básicamente. Y como he dicho muchas veces, lo repetiré otra vez. Estados Unidos no tiene un Congreso estadounidense, tiene un Knesset 2.0. Punto. Básicamente ya está escrito, no en la arena, está escrito en la pared ahora. Podemos ver lo que está escrito en la pared. We can see some writings on the wall. Andrei, estoy seguro de que viste a Keith Kellogg argumentar que una operación contra Irán en una de esas islas del Golfo sería exitosa, que daría una enorme ventaja a Estados Unidos. Este tipo, ya sabes, lo recuerdas de la guerra en Ucrania. He is, I don't know. I mean, No lo sé. Quiero decir, esta gente, estos generales estadounidenses, todos esos Ben Hodge, Petraeus, Kellogg, Keane, avergüenzan al ejército de Estados Unidos, que en realidad tiene un historial bastante patético. Lo único a lo que pueden aferrarse es a la Guerra del Golfo de 1991, donde destrozaron a un ejército básicamente incompetente y poco profesional. Y ya está. Todo lo demás se ha perdido. No saben cómo librar una guerra de verdad y no son capaces de llevarla a cabo. Así que lo único de lo que hablan es de esa estupidez en Irak. ¿Y adivina qué? Ni siquiera pueden defender ahora la zona verde. Las fuerzas chiíes iraquíes, por lo visto, pueden golpearla a voluntad. Están lanzando drones y destruyendo todos esos sistemas de radar y defensa aérea. Así que, ¿son reales? No. So it's are they real? No. They don't know anything. I mean, they've been in Vietnam. Kellogg was. No saben nada. Quiero decir, han estado en Vietnam. Kellogg estuvo en Vietnam. Bien, ¿y cómo resultó eso? Pregúntaselo. Tienes este desfile de generales estadounidenses. Están completamente enganchados a su propia propaganda. No entienden lo que está pasando. Están totalmente atrapados en la situación que tengan en sus propias vidas. Y algunos probablemente estén afectados por la demencia o lo que sea. Necesitan mentir, y lo hicieron. Mintieron sobre Ucrania durante 4 años hasta que ya no pudieron más. Ahora tenemos esta situación. Pero de nuevo hay un libro magnífico de Tim Bakken que salió en 2018. Se titula El coste de la lealtad. Es miembro del profesorado de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Lo que escribe allí es espantoso. Ni siquiera sé qué tipo de cuerpo de oficiales tiene ahora Estados Unidos. Literally, I don't know what kind of officer corps now United States has. Aquí tienes, Andrei, lo que dijo el general Jim Mattis, ex secretario de Defensa de Estados Unidos y comandante de CENTCOM. Lo que estamos viendo es una situación en la que la precisión de los ataques nunca compensa la falta de estrategia. Y con eso me refiero a que se han alcanzado 15,000 objetivos. Ha habido éxitos militares significativos, pero no se corresponden con resultados estratégicos. Ahora bien, algunos de los objetivos estratégicos iniciales, rendición incondicional, cambio de régimen, vamos a dictar quién será el próximo líder supremo, eran claramente absurdos. Is it science? Creo, Andrei, que cuando se trata del ámbito militar, corrígeme si me equivoco, las operaciones militares deben tener en cuenta que no importa cuán poderosamente estés derrotando a tu enemigo, lo importante es el resultado de lo que estás haciendo. Well, I mean, if Jim Mattis doesn't know. Bueno, quiero decir, si Jim Mattis no sabe que las guerras se ganan en los niveles operativo y estratégico, no simplemente destruyendo objetivos, eso es lo que intenta transmitir. Al menos tiene sentido.
Que no haya duda, no denuncio lo que dice. Pero para empezar, no creo que se atacaran 15.000 objetivos. Por otro lado, el Pentágono siempre trabaja, ya sabes, con cifras imaginarias, y sus modelos funcionan con la lógica de basura entra, basura sale. Por eso no pueden ganar una guerra, ninguna guerra. Así que lo que dice es básicamente trivial. Es comprensible, ya sabes. Y la cuestión es, una vez más, que a los generales estadounidenses les encanta hablar de estrategia. El problema de los generales estadounidenses, en general, es que no entienden lo que son las operaciones. Ese es el problema. Mattis no sabe lo que son unas verdaderas operaciones de armas combinadas. No lo entienden. Lo que vieron en la operación militar especial en Ucrania fue un choque cultural para ellos, y todavía lo es. Está tan lejos de la experiencia estadounidense, incluso de la Segunda Guerra Mundial, que no lo comprenden. El conjunto de herramientas que se necesita para eso tiene que ser muy amplio, ¿sabes? Es un conjunto de herramientas operativas. Obviamente las tácticas importan, nadie dice que no. Pero todo lo que haces a nivel operativo es lo que te aporta el éxito estratégico, esencialmente, ¿sabes? A nivel estratégico, por supuesto, está la estrategia de llevar a cabo la guerra. Pero luego, por supuesto, también hay que tener la estrategia militar, que básicamente está controlada por la gran estrategia del Estado, la que construye tus fuerzas armadas. Esto falta por completo en Estados Unidos. Estados Unidos simplemente no tiene esa cultura. Por eso aprenden algunas frases, las repiten, pero no entienden el sentimiento que hay detrás, por así decirlo. Ninguna academia militar estadounidense enseña realmente eso. Lo sé con certeza, porque no pueden comprenderlo. Quieren basarse únicamente en la experiencia estadounidense en la guerra, que es muy limitada, y eso es totalmente natural. Mucha gente no entiende esto. También he explicado que, si se observa la historia de Irán, nuestras Fuerzas Armadas son unos 2.500 años más antiguas que Estados Unidos como país, remontándose al Imperio Persa y todo eso. Así que existe una escuela de pensamiento estratégico, de reflexión estratégica. No hay verdaderos estrategas en el ejército estadounidense. Hay muchas personas que escriben sobre estrategia, pero ¿qué es la estrategia real? Estados Unidos no tiene esa cultura, no tiene un sistema real establecido. El sistema estadounidense se basa únicamente en lo que se puede obtener para el siguiente ciclo electoral. Y los generales estadounidenses sirven por una sola razón. ¿Cómo pueden conseguir sus sinecuras en los consejos de administración de las principales corporaciones del complejo militar industrial? Simple. Es un complejo congresual militar mediático, eso es lo que es, un complejo industrial. Y como resultado, incluso cuando pronuncian frases aparentemente de sentido común, ¿quién de ellos ha mandado alguna vez algo a la escala de 1.000.000 de tropas? Nadie. Intentaron formar una coalición durante la Primera Guerra del Golfo, y ni siquiera eso salió demasiado bien. Al final, Estados Unidos recurrió básicamente a lo de siempre, bombardeos masivos y nada más. Así que si lo miras bien, no existe un solo requisito previo, ni una base que pueda producir pensadores militares de verdadera envergadura. Y luego, obviamente, intentan comparar a su gente con figuras del calibre de Gerasimov o Shoigu. Cuando digo que a Jim Mattis se le reirían en la cara en una sesión informativa matutina de un Estado Mayor a nivel de brigada en las Fuerzas Armadas rusas, no estoy exagerando ni usando hipérbole. Esa es la realidad. Y ese es el problema. No lo entienden. Pero por lo que estamos oyendo ahora, no es solo el ejército israelí el que se está desmoronando. También hay problemas muy graves de moral en el ejército y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y esto se debe a que, en primer lugar, comprendo perfectamente al personal estadounidense. Detesto la idea de que puedan estar muriendo, especialmente muriendo mientras luchan por Israel. Muchos de ellos lo entienden. No son personas estúpidas.
Muchos leen las noticias, escuchan cosas y llegan a la conclusión de que en esencia están siendo sacrificados por el bien del lobby estadounidense israelí y por Israel, que comete atrocidades y es en esencia un Estado que probablemente no sobrevivirá mucho más. Así que cuando tienes esto, hay problemas. Sí, es una combinación de incompetencia militar y tenemos las pruebas. Puedes escuchar a la coronel Bikovsky. Es maravillosa, una mujer valiente. Y el juez napolitano también habla de algo que mucha gente aún no ha considerado, pero sobre lo que yo he estado escribiendo durante en realidad los últimos 10 años. Cuando todo esté dicho y hecho, cuando Europa esté completamente hundida, lo cual está ocurriendo mientras hablamos, y Estados Unidos quede esencialmente relegado, en el mejor de los casos, al hemisferio occidental, habrá muchas personas que serán acusadas en ausencia de crímenes de guerra. Puedo decirte una cosa. No solo los militares estadounidenses, obviamente, y los generales estadounidenses que daban las órdenes, y por supuesto los políticos, sino también las personalidades de los medios de comunicación. Eso también está llegando. Todas estas cosas están ocurriendo. Muchas personas en Estados Unidos todavía no pueden comprender la gravedad de la situación, porque en esencia están paralizadas por sus medios de comunicación tradicionales. Pero para quienes intentan informarse, todo está prácticamente a la vista. Ya pueden ver la derrota militar catastrófica de Estados Unidos. Creo que es obvio, Andrei. Ahora mismo, cualquiera que siga los medios iraníes entiende que Donald Trump de algún modo está suplicando algún tipo de, ya sabes, conversaciones, negociaciones. Sí. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Está relacionado con la munición que tienen? ¿Está relacionado con el sistema de defensa aérea israelí, con la moral de las fuerzas estadounidenses? ¿Cuál es el asunto? Todo lo que acabas de enumerar. Nunca hay una sola razón. Estados Unidos no tiene los recursos para luchar. No puede sostenerlo. En realidad, nunca pudo hacerlo. Mucha gente todavía no recuerda ni comprende este acontecimiento tan profundo de 1971, cuando Nixon básicamente, esencialmente optó por, bueno, no abolir, pero sí abandonar, el patrón oro por una razón sencilla. Estados Unidos, incluso entonces, cuando era realmente un monstruo industrial, inmenso industrial, la mayor economía, aún así no podía sostener guerra en Vietnam. Una vez que esa guerra empezó a expandirse, de repente surgió el lema. Y necesito pasar un modo diferente. Y Nixon abandonó el patrón oro. Y fue entonces, y lo repito, cuando Estados Unidos era esencialmente un monstruo industrial. Hoy, Estados Unidos, si se ajusta por el paso del tiempo en comparación, es una fracción patética de lo que era entonces. Así que no puede sostenerse. Un año, cuando produces 90 misiles Tomahawk en un año, quiero decir, estás de broma, es simplemente patético. Y Estados Unidos no tiene la capacidad de aumentar la producción. E incluso si pudiera, el impacto financiero sobre el país ya es enorme. Está esencialmente muriendo bajo el peso de esta burbuja de dinero falso, esta burbuja de derivados. Va a estallar. De hecho, está estallando ahora mismo, mientras hablamos. Por eso Trump intentó manipular este mercado. Y no solo para ganar dinero para sus amigos, ya sabes, los especuladores y timadores como él, sino también porque una vez que el impacto del petróleo físico, no los futuros, que son solo especulación y básicamente basura, llega al mercado, como ya ocurrió en la India, se puede ver lo que está pasando en las gasolineras. Ya ha llegado a Europa. En Los Ángeles cerraron una de sus refinerías. ¿Y adivina qué? Está a $8,75 por galón. Quiero decir, eso es todo. Trump está esencialmente completamente acorralado. Estará mintiendo, intentando mantener esos mercados, pero no depende de él.
De nuevo, está intentando sostener solo los mercados de futuros, que no son más que especulación. El petróleo físico real, ya sabemos lo que está ocurriendo. La situación está evolucionando hasta tal punto que Rusia va a establecer, y ya ha decidido hacerlo, agrupaciones móviles de buques, convoyes, esencialmente, convoyes navales militares para los envíos rusos. Y tenemos la situación de Irán controlando prácticamente por completo el estrecho de Hormuz. Ahora tenemos el Bab el-Mandeb y el Mar Rojo entrando en juego. Así que quiero decir, no lo sé, algo histórico, incomprensible en escala. Y quien acaba de decir, sí lo han dicho oficialmente, ahora está en vigor. Y ya sabes, quien acaba de, sí, pueden hacerlo. Lo hicieron antes, así que pueden hacerlo de nuevo. Y esta vez, probablemente estén incluso mejor preparados. They did it before, so they can do it, and this time they're probably even better prepared. Creo que eso supone un cambio enorme en lo que respecta al petrodólar, Andrei. Volviendo a lo que decías sobre China y Rusia, Rusia está vendiendo su energía a la India, pero no está recibiendo dólares. Está recibiendo rublos. Rupees, rubles, Sí, yuans, whatever the. ¿Se suame? Well, many people did know that it started in 2022. bueno, mucha gente no sabía que empezó en 2022, básicamente. Mucha gente no lo sabía, porque obviamente, cuando uno observa el nivel intelectual y la falta de moralidad o integridad en el cuerpo periodístico occidental, bueno, no es que en Rusia sea mucho mejor. Está claro que lo único que hacen es manipular y encubrir las cosas. Y ya entonces estaba claro. Rusia dijo, ¿qué vais a hacer al respecto? ¿Queréis atacarnos? Intentadlo. Así que no pudieron hacer nada, y ya estaba ocurriendo. Pero ahora, cuando Irán, que es básicamente el puesto energético clave en Oriente Medio, con su importancia estratégica global, cuando Irán, que se suponía que era, ya sabes, un pueblo atrasado, que no lucharía, Which was supposed to be, backward people, they will not fight, they want to do a revolution, remove their ayatollahs, and, querían hacer una revolución, eliminar a sus ayatolás, y ya sabes, traer McDonald's y bueno, qué sé yo, striptease y pornografía. Sí, así que bueno, ahí lo tenemos. Pero el punto es que ahora, cuando Irán está en esta posición, Irán ya ha ganado estratégicamente. Básicamente, dirige el conflicto, decide cómo se desarrolla, la manera en que se desarrolla. Y esa es esencialmente la victoria. Y ahora de repente, tienes a estos tipos controlando el 20% o incluso más del petróleo y el gas. Tienes esencialmente a las monarquías. La monarquía de Kuwait ya escapó. Huyó, evidentemente. Tenemos que entender la magnitud de esto. Es global, quiero decir, es un shock para el mundo. Y de nuevo, todo empezó, escribí sobre ello en 2014. Bueno, en realidad, el 7 de enero de 2015, mientras Estados Unidos quería hacerlo. Pues bien, aquí estamos. Well, the United States wanted to do it. Well, here we are. So you already lost. Así que ya habían perdido, solo que aún no lo sabían. Una vez que desataron ese cambio, especialmente con lo de intentar llevar a cabo lo que fue básicamente un golpe de Estado, un derrocamiento al estilo nazi del gobierno legítimo de Ucrania, eso fue todo. Ese fue el comienzo de una nueva era. Simplemente no lo sabían. Y luego, por supuesto, una vez que comenzó la operación militar especial, de repente lo vimos todo. Mucha gente todavía no entiende la importancia de la llamada contraofensiva de 2023. Fue entonces cuando Estados Unidos quedó al descubierto como un tigre de papel. El Pentágono quedó expuesto como un grupo de ineptos que ni siquiera podían planificar una operación adecuada. No entendían al enemigo. Tenían una idea absolutamente exagerada de sus propias capacidades. ¿Cómo terminó todo? Mataron a 200,000 de su propia carne de cañón. Quedaron en ridículo. Nunca alcanzaron la primera línea de defensa. Esta es una operación, por así decirlo, que será estudiada en las próximas no solo décadas, sino siglos, como ejemplo de cómo no librar una guerra y de cómo los rusos, sin moverse apenas, básicamente aniquilaron toda la ofensiva. ¿De acuerdo? A veces la gente no entiende la magnitud de esto. Es algo global, es universal, y como resultado, ahora tenemos a Irán, que marca el ritmo de sus operaciones, lo cual es absolutamente sincero. Es un país poderoso, con un sistema político plenamente funcional, muy sofisticado. Tiene una cadena de sucesión y los medios para infligir bajas masivas. Y aquí estamos. Eso es una revolución.
Esa es la década de la que todos hablaban, tan violenta. Y sin embargo, Occidente ha sido derrotado. El Occidente unido ha sido derrotado. The West has been defeated. Combined West has been defeated. De alguna manera, está deteriorando la imagen de los estados árabes a largo plazo, porque no están logrando nada con sus políticas. Y los BRICS, ahora mismo no importa realmente si Arabia Saudí quiere unirse. No, a nadie le importa, sí. Creo BRICS lo tiene todo. As it exists today, and it has Sí, sí. Existe hoy en día y tiene la capacidad militar. Y de hecho ahora la India no solo suplica por más de 400, sino que también suplica por Pantsir. Y sabemos que Irán también ha sido rearmado por Rusia y China. Así que ese es el señor Pezeshkian. Sí, Rusia obviamente ayuda en el ámbito humanitario y China también ayuda en un sentido humanitario. Pero ahora podemos ver la aparición de este monstruo. Un monstruo económico y político-militar de Eurasia, y el declive y la completa descomposición de nuevo, fue una tragedia, y ahora se repite como farsa, básicamente. Hay muchos indicios ahí fuera. ¿Y cómo decirlo? Es enorme. Nunca he visto nada parecido en mi vida, y viví el colapso de la Unión Soviética. Esto es de un orden completamente distinto. En cuanto a los árabes, ¿qué puedo decir? Países corruptos y atrasados, principalmente, ya sabes. Y seguirán siéndolo. Intentaron montar la fachada reluciente en Dubái. Bueno, eso ya no va a ser así, ya sabes. well, not gonna be like this anymore, Sabes, Andrei, es increíble que de alguna manera parezca que estos estados árabes todavía piensan que están jugando algún tipo de juego, como si, ya sabes, si se unen, Andrei, porque ahora mismo la situación es muy seria. Lo hemos oído del presidente del Parlamento en Irán. Tienen información de que, si Estados Unidos hace algo en cuanto a capturar o invadir una de estas islas, uno de estos estados árabes está cooperando con ellos. Hablan especialmente de los Emiratos Árabes Unidos. No lo mencionó, pero en mi opinión se trata de los Emiratos Árabes Unidos. Y van a convertirlo en un desierto. Iran gonna wipe out Sí, Irán va a acabar con ello. Ya sabes, tiene la capacidad. Y Arabia Saudí lo entiende. Los Emiratos Árabes Unidos dejarán de existir esencialmente como antes. Bueno, quiero decir, hay un proverbio muy bueno, y de hecho lo dijo uno de los jeques hace unos 30 años. Dijo, mi bisabuelo montaba en camello, mi abuelo montaba en camello, mi padre conducía un Rolls Royce. Yo también conduzco un Rolls Royce, pero mis nietos volverán a montar en camello. Así que, más o menos, eso es lo que hay. Han intentado incorporar algún tipo de alternativa, algo más allá del petróleo y el gas, pero ni siquiera eso funciona realmente. Quiero decir, incluso el hecho de que ahora exista el chocolate de Dubái, ¿desde cuándo Dubái, que era una aldea hace 30 años, tiene alguna cultura chocolatera? A diferencia, digamos, de los 600 años de los belgas haciendo esto, o del chocolate suizo. ¿Qué demonios es esto? Sí, venden esta basura llamativa, ya sabes, chocolate al estilo Dubái. ¿Qué es el chocolate al estilo Dubái? ¿Qué? Le ponen arena del desierto dentro. Así que sí, podemos ver que siempre fue falso. Dubái en sí no es más que un montón de rascacielos de plástico y un centro comercial. Eso es todo, ya sabes. Sin cultura, sin historia real, nada a lo que puedas señalar y decir, oh Dios mío hemos sido. Y sí, miras a Irán, desde los persas o nosotros en el pasado. Una gran civilización, una gran cultura que dejó huella en la civilización humana. Y aquí sí eran esencialmente tribus hasta que surgió el Islam. Y aún así, existía esta, ya sabes, expansión árabe que se encontró, por supuesto, en aquel momento con el cristianismo, especialmente a través de Bizancio. Así que es como, no lo sé muy bien. Y no son actores, no pueden jugar ningún papel, no tienen los medios. Y de nuevo, tenemos que volver a la famosa réplica de Joseph Stalin a Churchill, que dijo, ah, sí, el Papa, ya sabes, Roma puede hacer esto y aquello. Y Stalin hizo la sencilla pregunta, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Tenemos que ser personas prácticas. Solo importa el poder.
tu capacidad para mantenerte por ti mismo, para defenderte, para contraatacar. Así es como se gana la libertad. Los rusos lo hicieron, los chinos lo hicieron, los norcoreanos lo hicieron. ¿A quién más conoces? Y ahora Irán está haciendo esto, y eso está cambiando el mundo. And so Iran is doing this now, and that's changing the world. Andrei, Donald Trump dijo algo realmente importante hoy, en mi opinión. Cuando le preguntaron si va a proteger a estos países del Golfo, los países del Golfo Pérsico, esto fue lo que dijo. Bueno, probablemente les gustaría que nos quedáramos. Pero si no nos quedamos, mira, lo bueno de los aviones que van a 2.000 millas por hora es que puedes volver allí muy rápido. Si no nos quedamos, seguiremos protegiéndolos. Sabemos que han sido muy buenos. Oye, Qatar, Arabia Saudí en particular. Dai, Amerdi, literalmente protegemos cosa países Golfo, incluso si no nos quedamos. Sava, estudia. Remotely, that's what you're A distancia, eso es lo que dijo. Tenemos a esos combatientes. Literalmente dijo, tenemos a esos combatientes. Sí, quiero decir, es ridículo. El tipo, bueno, puedes escuchar su discurso de ayer, creo. Dijo que, incluso si le ofrecieran ser el líder supremo de Irán, no querría el puesto. Es como, ¿de verdad? Quiero decir, vive en un universo alternativo, ¿vale? Así que sí, se ha entregado el aviso de desalojo y no puedes proteger nada si no estás allí o cerca. Y sí, los árabes probablemente volverán a donde estaban, ya sabes. Quiero decir, todavía tienen la energía y el petróleo. Pero ahora, cuando se han emitido los 5 puntos del ultimátum iraní, ¿cuál es el quinto punto? Somos dueños del estrecho de Hormuz, lo cual es cierto, porque el canal de navegación pasa por las aguas territoriales de Irán, básicamente. Y ya está. Vais a pagarnos, punto. Y sí, así es como se hace. Sabes, cualquiera. Omán tiene problemas con eso. Los Emiratos Árabes Unidos tienen problemas con eso. Va a recibir visitas de nuestros misiles balísticos. Tan simple como eso. El poder lo decide todo. Otro asunto es que todo gira en torno a la naturaleza del poder, que establece el nuevo equilibrio de poder, el equilibrio global de poder. Y de nuevo, como ya he dicho, si miras los últimos 10 años, es asombroso en cuanto a las dinámicas. Y en un sentido histórico, es instantáneo, así, en un segundo, y todo el mundo se reinicia. Creo que estamos viviendo en una época muy interesante. Oh, por el amor de Dios. Es simplemente increíble lo que está ocurriendo. Se escribirán volúmenes sobre cómo cambió el poder. Como, bueno, estoy intentando escribir el quinto, pero todavía me siento abrumado porque necesito procesar tanto. Pero sí, estamos viviendo la completa reconstrucción del orden mundial, y no es como lo predijo Huntington. Es algo completamente distinto. Andrei, antes de terminar, ¿crees que hasta ahora, por lo que hemos visto de los estados árabes, hay algún tipo de división? Qatar, junto con Omán, está como... Bueno, ya ha pasado más de una semana desde que Irán no ha atacado a Qatar. Porque entre bastidores, como están hablando con los iraníes, es como no vamos a hacer nada contra vosotros. Por favor, no nos ataquéis. ¿Y cómo va eso? Sabemos que, Andrei, mencionaste la zona verde en Irak. Desde 2003, Estados Unidos, junto con algunos países de la OTAN, ha estado en Irak, controlándolo, ya sabes. Pero esos días se han acabado, y ahora mismo Irak se está convirtiendo en una nueva especie de foco, porque antes se hablaba de Hezbollah, Irán, los hutíes o Ansar Allah. Pero ahora estamos viendo que algo diferente está tomando forma en Irak, lo que podría extenderse también a Kuwait. Y conocemos la situación en Bahrein. Sí, hay una población chií. Incluso en Qatar, en realidad hay una mayoría chií. Así que sí, están ocurriendo todo tipo de cosas interesantes allí en cuanto a la clásica división entre chiíes y suníes. Pero hay que entender lo que pasó con Irán en la calle árabe.
La calle árabe importa porque ahora mira a Irán con admiración. Miran a los chiíes y piensan, ¿te imaginas? Estos tipos no solo están luchando como locos, sino que están derrotando a lo que, para la calle árabe, es el mal supremo, que es Israel, y al segundo mal, que son los Estados Unidos. E Irán les está dando una paliza tremenda, ¿sabes? Así que esto crea una dinámica completamente nueva. This creates a completely new dynamics, you know. And even during the 12-day war, it was already clear. Así que incluso durante la guerra de 12 días, ya estaba claro. Pero ahora, cuando Irán está realmente al mando, puedes imaginarte la reacción de la calle árabe, y son suníes, ¿de acuerdo? Hay mucha reflexión en marcha allí en cuanto a sus narrativas, sus historias, o como quieras llamarlas. Pero sabemos con certeza, y es fácil de entender, que en su mayor parte, la calle árabe aplaude y se siente inspirada por la resistencia iraní. Observan con admiración lo que está ocurriendo allí. Y es enorme. Quiero decir enorme. Estamos hablando de cientos de millones de personas, sino miles de millones, presenciando un cambio histórico. Y este movimiento es colosal. Como dijo Roger Waters cuando hablábamos el pasado viernes en el podcast Radio Criticus con Larry, el señor Walyansky y yo, sí, la marea está cambiando. Ahí lo tienes. Yeah, the song, The Tide is Turning. There you go. Andrei, ¿qué quiere Zelensky en Arabia Saudí? Fue allí hoy. ¿Qué tienen ellos que ofrecerle? I don't know. Quiero decir, no lo sé. Sí, esto es más que ridículo, ¿vale? Escuché que lo recibió el ministro de Saneamiento o algo así, así que en realidad nunca habló con nadie importante. Así que escucha. No lo sé, no tengo palabras. Y sí, hablar con el ministro de Saneamiento Público, fuera lo que fuera eso, es ridículo. Whatever he was talking about, it's ridiculous. Sí, muchas gracias, Andrei, por estar con nosotros hoy. Como siempre, un gran placer. De acuerdo. No, okay. Adiós, nos vemos pronto. Adiós.